Bien, hermanos, esta mañana vamos a repasar la doctrina del Espíritu Santo, hermanos. Importantísimo, importantísimo, hermanos, para nuestras vidas. Yo sé que en cada artículo de la declaración doctrinal de nuestra iglesia hay muchos asuntos importantes, muchas cosas que resaltar, muchas cosas en las cuales profundizar. Y yo estoy seguro que ustedes en sus reuniones de ICRE, con el liderazgo de la persona encargada de su ICRE, por medio del material, ustedes están profundizando en algunos asuntos. Y luego, en los mensajes del domingo, yo profundizo en otros asuntos diferentes. Así que creo que esto nos está ayudando a todos a ganar entendimiento, comprensión de algo tan importante como nuestra fe, en qué creemos, nuestra declaración doctrinal. Bien, vamos a comenzar diciendo, hermanos, que el Espíritu Santo o Espíritu de Dios es mencionado 79 veces en el Antiguo Testamento y 245 veces en el Nuevo Testamento, para un total de 324 menciones al Espíritu Santo en toda la Biblia. Entonces, imagínense, hermanos, el Espíritu Santo se menciona 324 veces en la palabra de Dios. Así que es un tema muy importante. Para nosotros es necesario conocer y entender lo mejor posible la doctrina del Espíritu Santo. ¿Está bien, hermano? Ok. Pero, hermanos, una advertencia primero. Quizá ustedes estén esperando que hable acerca de asuntos como el hablar en lenguas, las sanidades, los milagros, experiencias espirituales, y posiblemente, hermanos, me refiera brevemente a esas cosas, pero no es el principal propósito del mensaje de esta mañana. Hablar de esas cosas es sumamente importante, es relevante para nuestra época, para la época en la cual nuestra iglesia vive. Es importante, relevante hablar de ese tipo de cosas. Pero también, hermanos, hay otras cosas que son mucho más importantes, críticas y vitales al estudiar el asunto del Espíritu Santo. Algún día vamos a hablar de el don de lenguas, de los dones de sanidad, dones espectaculares, visiones, profecías. Vamos a hablar de eso. Lo único es que me gustaría hacerlo como un estilo conferencia, o por lo menos en un sermón completo solo para eso, para tener suficiente tiempo, hermanos, profundizar, e incluso me gustaría que ustedes tuvieran la oportunidad de hacer preguntas. Algún día lo vamos a hacer. Bien, hermanos, segundo, ya fue la advertencia en primer lugar. Segundo, una anécdota, hermanos, una anécdota. Recuerdo que hace muchos años, en una clase de crecimiento, si se acuerdan ustedes de las clases de crecimiento, los que han sido miembros de la iglesia desde antes del 2016, recuerdan que al final de la reunión teníamos clases de crecimiento. Pues estábamos ahí por esa zona en la clase de crecimiento C. Eran los jóvenes casados o cansados, decíamos nosotros, ¿verdad? Pues recuerdo que yo hice una pregunta: ¿qué es el Espíritu Santo? Porque estábamos repasando la doctrina en la clase de crecimiento. ¿Qué es el Espíritu Santo? Y recuerdo que una hermanita amada de nuestra iglesia fue la primera en contestar. Y ella dijo: el Espíritu Santo es una fuerza. Entonces yo le dije: ok, bueno, ¿cómo así? ¿Como la fuerza del viento? ¿La fuerza de la gravedad? ¿La fuerza nuclear o alguna fuerza de la naturaleza? ¿Cómo así una fuerza? Entonces la hermanita me dijo: bueno, no como una fuerza de la naturaleza, sino como una fuerza que nos empuja o nos motiva para que amemos a Dios, amemos al prójimo, para que seamos humildes, para que nos respetemos unos a otros. Esa fuerza. Entonces yo le dije: entonces estás diciendo que el Espíritu Santo es como la fuerza de la voluntad, porque la fuerza de la voluntad nos motiva a hacer esas cosas. Entonces ella me dijo: no, o sí, como la fuerza de la voluntad de Dios, pero no la fuerza de la voluntad nuestra, sino como la fuerza de la voluntad de Dios. Esa fue la respuesta que obtuve. Y hermanitos, yo les quiero decir, hermanos, que es para nosotros humanamente imposible llegar a entender completamente a Dios.
Pero ese tipo de respuestas atentan contra Dios mismo. Atentan contra Dios mismo. De hecho, hermanos, la doctrina de los testigos de Jehová dice que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, pero no la tercera persona de la Trinidad. Para ellos solo es una fuerza. Ellos no creen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ni siquiera creen en la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, mucho menos para que crean que hay una tercera, si ni siquiera creen que hay una segunda. Esta hermanita amada básicamente me dio la respuesta que me daría un testigo de Jehová a la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces, hermanos, ¿qué dice nuestra declaración doctrinal que es el Espíritu Santo? O mejor dicho, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Pueden leerla aquí conmigo, hermanos? Va a estar proyectada ahí. Creemos que el Espíritu Santo es una persona divina, eterna, no derivada, que posee todos los atributos de personalidad y deidad, incluyendo el intelecto, emociones, voluntad, eternidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, veracidad. En todos los atributos divinos y en sustancia, Él es igual al Padre y al Hijo. Él es igual al Padre y al Hijo. Entonces, hermanos, brevemente, el Espíritu Santo es una persona divina, una persona divina. Ahí donde dice que no es derivada, básicamente lo que está diciendo es que Él no es creado, no es una creación, sino que Él ha existido siempre, por toda la eternidad. No tiene inicio y no tendrá fin. Quiero aprovechar, hermanos, que estamos hablando del primer artículo de la declaración doctrinal en cuanto al Espíritu Santo, para recordarles lo que creemos en cuanto a Dios, en cuanto a la Trinidad. Entonces lean aquí conmigo, hermanos. Creemos que no hay más que un Dios vivo y verdadero, un Espíritu infinito que todo lo sabe, perfecto en todos sus atributos, uno en esencia, existiendo eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, mereciendo adoración y obediencia, cada uno por igual. Un solo Dios, tres personas. Un solo Dios, tres personas. Esta doctrina, hermanos, ha sido atacada, criticada, ridiculizada incluso a través de la historia. Un solo Dios, tres personas. De hecho, hermanos, ese es uno de los argumentos que utilizan los incrédulos o los ateos para contradecir nuestra fe, porque para ellos no es lógico, no es racional que nosotros digamos que creemos en un solo Dios, pero en tres personas. Para ellos, lo que nosotros tenemos son tres dioses. Tres dioses, según ellos. Ustedes realmente creen en tres dioses. El problema, hermanos, el problema del ser humano para entender la doctrina de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, es que nosotros únicamente podemos pensar en términos humanos. En términos humanos. Cuando pensamos en la Trinidad, escuchamos tres personas, en nuestra mente lo que imaginamos son tres cuerpos, ¿verdad? Tres cuerpos, como aquí yo estoy viendo en esta primera fila, tres cuerpos, tres personas. Pero, hermanos, cuando estamos hablando de Dios, no estamos hablando de tres personas físicas o de tres cuerpos. Estamos hablando de tres personas espirituales. Y eso es algo que nosotros no podemos comprender. Al hablar de personas divinas, al hablar de las tres personas de la Trinidad, estamos hablando de personas eternas, es decir, personas que no tienen fin, que no tienen inicio, que no tienen fin. Eso nuestro cerebro no lo puede comprender, porque nosotros siempre esperamos un inicio y un fin. Estamos hablando de personas infinitas, es decir, personas que están en todas partes, que lo abarcan todo, que lo llenan todo. Eso tampoco nosotros lo podemos comprender.
No podemos entender el infinito en nuestra mente finita. Cuando hablamos de las personas divinas, estamos hablando de personas todopoderosas que pueden hacer lo que les plazca sin obstáculo. Eso es algo que nosotros como seres humanos tampoco podemos entender. Estamos hablando de personas autosuficientes que no necesitan que exista ninguna otra cosa para que ellos puedan existir. Cuando hablamos de tres personas divinas, estamos hablando de personas omnisapientes, que todo lo saben. Estamos hablando de personas santas, perfectamente santas, en los cuales no hay pecado, ni pueden acercarse al pecado. Eso tampoco lo podemos entender. Entonces, hermanos, no podemos entender completamente esto, pero sí lo podemos creer. ¿Por qué? Porque la Biblia lo pone de manifiesto indudablemente, hermanos. Indudablemente la Biblia habla de la Trinidad, un solo Dios en tres personas. Algo que sí creo yo que podemos entender, hermanos, es que estas tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen intelecto, voluntad y emociones. Cada uno de estas personas divinas tiene estos mismos atributos, esta misma sustancia. Técnicamente decimos, hermanos, que son iguales, consustanciales y coeternos. Entonces, hermanos, al estudiar acerca del Espíritu Santo, lo primero que quiero que veamos es que la Biblia claramente enseña la doctrina de la Trinidad. Hay muchos pasajes que hablan de cada una de las personas divinas, e incluso hay pasajes, y eso vamos a ver, en los cuales en un solo versículo o en un solo pasaje se mencionan a los tres juntos, a los tres juntos. Por ejemplo, hermanos, vamos a ver Romanos 8:11. Romanos 8:11, lo pueden ver aquí también, adelante. Dice: pero si el Espíritu, oigan bien, Espíritu de aquel, el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús. Ahí están los tres, hermanos. El Espíritu Santo de aquel, el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, o sea, el Padre, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. El Padre les dará vida por medio de su Espíritu. El Padre que resucitó a Jesús. Ahí están las tres personas. Aquí el Espíritu Santo es presentado en su relación con el Padre. El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, el Espíritu del Padre. Otras veces, hermanos, aparece como el Espíritu del Hijo. Miren, por ejemplo, Gálatas 4:6. Gálatas 4:6 dice: Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Entonces dice, Dios, ¿quién es? El Padre, ha enviado el Espíritu ¿de quién? Del Hijo, el Espíritu del Hijo, para que habite en sus corazones. Ahí están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo es presentado como el Espíritu de Cristo. Otras veces el Espíritu Santo aparece de forma independiente. Vamos a Efesios 4. Miren el versículo 4, dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Ahí el cuerpo es la iglesia. Hay un solo cuerpo que es la iglesia y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Versículo 5, un solo ¿qué? Señor. ¿Quién es el Señor ahí? Jesucristo. Una sola fe, un solo bautismo. Versículo 6, un solo Dios y Padre de todos. ¿De quién está hablando ahí? Dios Padre. Así que vemos, versículo 4, el Espíritu. Versículo 5, el Señor Jesucristo. Versículo 6, Dios Padre. Otros pasajes, hermanos, hablan de la Trinidad en sus relaciones internas y también en su función con respecto a la iglesia.
Y esos son pasajes, hermanos, que nos llenan, que nos motivan, que nos infunden tanta confianza en la obra de Dios. Vean por ejemplo Juan 14:26. Juan 14:26 dice: pero el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí están los tres: el Espíritu Santo, el Padre que lo enviará, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo, quien está hablando, la Trinidad. Y aquí viene su función con relación a la iglesia. Él, o sea, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu de verdad nos recordará todas las cosas. Juan 15:26. Juan 15:26 dice: cuando venga el Consolador, otra vez, cuando venga el Espíritu Santo, a quien yo enviaré. ¿Quién es ese yo? Jesús. Él está hablando. A quien yo enviaré del Padre. ¿De dónde lo enviaré? Del Padre. Otra vez, ahí está Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Escuchen: yo lo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él dará testimonio de mí. Ahí está su función con relación a la iglesia. Él viene a testificar, Él viene a glorificar, Él viene a guiar a la iglesia hacia su Señor Jesucristo. Y por último vean Juan 16 del 7 al 10. Juan 16 del 7 al 10 dice: pero yo, Cristo, Jesús, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy ¿a quién? Porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Otra vez, ahí están los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este último pasaje, hermanos, que acabamos de leer, Juan 16, es uno de los pasajes que a mí siempre me ha impactado más profundamente, hermanos. Porque escuchar que Jesús le está diciendo a sus discípulos, a los apóstoles en aquel momento, les está diciendo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Es mejor para ustedes que yo regrese al cielo, porque si yo no regreso al cielo, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. Y lo que podemos inferir es que para nosotros es vital que el Espíritu Santo venga a nosotros. Eso nos enfatiza, hermanos, nos hace ver claramente la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Tanto así que Jesucristo dice: es mejor que yo me vaya, les conviene, para que Él pueda venir. También, hermanos, tenemos ese hermoso pasaje en Efesios capítulo 1 del 3 al 14 que habla de nuestra salvación y presenta a la Trinidad, a cada una de estas personas divinas, haciendo su parte, involucrándose en nuestra salvación. Lo vamos a leer todo, hermanos. Sé que estamos usando bastante tiempo en esto, pero como les dije, hay cosas importantísimas, cruciales en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo y la doctrina de la Trinidad. Vamos a Efesios capítulo 1, comenzando en el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado.
En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Hermanos, este pasaje es hermosísimo. Del versículo 3 al 6 vemos cómo participa el Padre en nuestra salvación. ¿Cómo lo hace? Escogiendo, predestinando e impartiendo gracia. Escogiendo a los que han de salvarse, predestinando a los que llegarán a ser sus hijos adoptivos. Y eso es maravilloso, hermanos. Detrás de esa idea de la adopción, todos nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Detrás de esa idea hay otras dos ideas: herencia. Como hijos adoptivos somos herederos de la gloria de Dios. Vean versículo 3, versículo 11, versículo 14, hablan de esa herencia. Y la otra idea que está detrás es santificación, porque como hijos adoptivos de Dios el Padre, somos transformados a la imagen de su Hijo eterno, el Señor Jesucristo. Llegamos a ser como Él. Y finalmente el Padre imparte de su gracia, que en este contexto es el enviar, el dar a su Hijo por nosotros. Del 7 al 12, lo que vemos es cómo participa el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Él participa redimiendo y reconciliando. Redimiendo, es decir, pagando con su sangre, por medio de la muerte en su cruz, por la vida de cada uno de nosotros, por nuestra libertad, por nuestra salvación. Y reconciliando, es decir, trayendo paz entre Dios y nosotros, trayéndonos otra vez a la amistad, a la comunión con Dios. Y del versículo 13 al 14, hermanos, vemos cómo participa el Espíritu Santo. Él participa ¿cómo? Sellando y garantizando. Sellándonos como una señal de que somos posesión de Dios eternamente y para siempre. Y esa es una señal, es un sello indestructible, imborrable, incorruptible. El sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso también entonces nos lleva a la otra idea: garantizando, guardando al redimido hasta el final de los tiempos, hasta que el plan de Dios para nuestras vidas se complete con la venida del Señor Jesucristo y nuestra resurrección. Entonces, hermanos, hay gran cantidad de pasajes que nos demuestran claramente la doctrina de la Trinidad, en la que podemos ver al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo trabajando juntos por nuestra salvación, trabajando juntos en la creación y en todas las cosas, hermanos. Por eso, hermanos, la doctrina de la Trinidad para nosotros es fundamental, hermanos, fundamental. Si alguien, hermanos, rechaza la doctrina de la Trinidad, no es un cristiano, no es un creyente. No podemos estar equivocados
en cuanto a esto. Puede ser que no la comprendemos totalmente como estamos diciendo, porque nuestro cerebro finito, incapaz, no lo va a comprender en toda su profundidad. Pero si la negamos, si la rechazamos, entonces, hermanos, no somos de Dios, no somos de Dios. Hay un resumen chiquitito, hermanos, son 7 líneas de un credo que me parece a mí que si ustedes se lo aprenden, van a estar bien, hermanos, van a estar bien. Ok, aquí viene. Ojalá que se puedan aprender eso, facilito, hermanos. Miren, el Padre es Dios. A ver, díganlo, el Padre es Dios. 2, el Hijo es Dios. 3, el Espíritu Santo es Dios. 4, el Padre no es el Hijo. 5, el Padre no es el Espíritu Santo. 6, el Hijo no es el Espíritu Santo. 7, hay exactamente un Dios. Eso es, hermanos. Pueden aprenderse eso. Explica la doctrina de la Trinidad. Segundo artículo de nuestra declaración doctrinal. Segundo artículo, en cuanto al Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo ejecuta la voluntad divina en relación a toda la humanidad. Reconocemos su actividad soberana en la creación, en la encarnación, en la revelación escrita, es decir, en la Biblia, y la obra de salvación. Si ponemos atención a esas cosas, hermanos, creación, la encarnación de Cristo, el darnos la palabra de Dios, la revelación de Dios, la obra de salvación, son obras portentosas, hermanos, son obras incomparables, son obras que solo Él puede llevar a cabo. Y hay otras más, por ejemplo, la resurrección de Cristo, nuestra propia resurrección, también es una obra del Espíritu Santo. Él ejecuta estas obras. Por eso, hermanos, al Espíritu Santo se le llama el ejecutivo de la divinidad. Les voy a leer ese párrafo de un teólogo que dijo lo siguiente. Vean lo que dice ahí. La doctrina general de las Escrituras sobre este tema es que el Espíritu es el ejecutivo de la divinidad. Todo lo que Dios hace, lo hace por el Espíritu Santo. De ahí que en el credo de Constantinopla fuera adoptada por la iglesia lo siguiente. Ahí hay unas letras raras, hermanos, pero lo que dice ahí es: el Espíritu, el Señor, el dador de vida. El Espíritu, el Señor, el dador de vida. El Espíritu Santo es la fuente inmediata de toda vida. Incluso en el mundo externo, el Espíritu está presente en todas partes y en todas partes está activo. Hermanos, ¿ven qué ofensivo es decir entonces que el Espíritu Santo no es una persona? Cuando todo lo que Dios hace, lo hace por medio de Él. Cuando Él ejecuta la voluntad del Padre, cuando Él estuvo en la creación, está en nuestra salvación. ¿Se acuerdan que hace poco estuvimos hablando del nuevo nacimiento? ¿Quién hace la obra del nuevo nacimiento en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Tercer artículo de nuestra declaración doctrinal. Creemos que la obra del Espíritu Santo en esta época comenzó en Pentecostés, cuando Él descendió del Padre como fue prometido por Cristo, para iniciar y completar la edificación del cuerpo de Cristo, el cual es su iglesia. El amplio espectro de su actividad divina incluye convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, glorificando al Señor Jesucristo y transformando a los creyentes a la imagen de Cristo. Cierta ocasión, hermanos, que estaba en las misiones y estaba hablando de esto también, un jovencito me dijo: bueno, si el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, ¿dónde estaba antes? ¿Estaba en el cielo o dónde estaba? Me dice. Yo, bueno, era un niño realmente. Yo le dije: buena pregunta, fíjate. Y la respuesta es sí y no. Sí estaba en el cielo, pero también estaba en todas partes, porque Él está en todo lugar. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, hermanos, no necesariamente nos estamos refiriendo a que vino a la tierra, sino que nos estamos refiriendo que vino a la iglesia, vino a nosotros.
En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a la iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, es la promesa del Padre, la promesa del Hijo. Ya leímos en Efesios capítulo 1, versículo 12 al 14. También leímos Juan 14, 15 y 16, cómo Jesucristo promete enviar al Espíritu Santo. Veamos Lucas 24, 49. Lucas 24, 49 dice: por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Está hablando del Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 4 al 8. Y reuniéndolos, Jesús, reuniendo a los discípulos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran. ¿Qué tenían que esperar? La promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos, o sea, los discípulos, le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Él les está hablando del Espíritu Santo y ellos estaban pensando en otras cosas, hermanos. Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo es la promesa del Padre y del Hijo. También, hermanos, esa promesa se cumplió en el día de Pentecostés. Como les digo, no tanto cuando Él viene a la tierra, sino cuando Él viene a la iglesia. Vamos a Hechos capítulo 2, siguiente capítulo, versículo 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente, y me gusta que dice eso, y de repente, porque significa que no es algo que ellos provocaron, no es algo que ellos estaban esperando, sino de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron como lenguas de fuego, como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Hermanos, esa es la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Eso es un evento que no es repetible, no se va a volver a repetir. Ya está cumplido, la promesa ya está cumplida. Ya no podemos estar esperando que vuelva a venir, porque ya vino. Esto es irrepetible. Hay otro elemento hermoso, hermanos, en esto, y es que Pentecostés significa 50. Y es que los judíos, después de la Pascua, contaban 50 días, y en ese 50º día, o sea, Pentecostés, ellos traían las primicias. Era la fiesta de la cosecha, la fiesta de las semanas, y presentaban sus primicias. Y el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés porque Él es las primicias para el creyente. Ese sello, esa garantía, ese primer pago, las primicias de nuestra salvación. Y al mismo tiempo, Él viene sobre esos discípulos, sobre sus apóstoles, que son las primicias, o sea, los primeros frutos de la iglesia, de la cual todos nosotros somos partes. Ese día, hermanos, el día de Pentecostés, ese evento es el día de la inauguración de la iglesia. El Espíritu Santo ya vino, ya está en la iglesia y estará en la iglesia por siempre, por siempre. Otra vez, Juan 14, 16, 18 dice: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes
para siempre. Para que esté con ustedes, ¿para cuándo? Para siempre. Él no viene y va. Ya está aquí. La promesa ha sido cumplida. Él mora en el creyente. Versículo 18 dice: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. El Espíritu de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo es la paz de Cristo. Vean ahí adelantito en el capítulo 14 de Juan, dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Oyeron que les dije: me voy y vendré a ustedes? Si me amaran, se regocijarían, se alegrarían, porque yo voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Para que cuando suceda, crean. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la paz de Cristo en nuestros corazones. Siguiente artículo, hermanos, cuarto artículo de nuestra declaración doctrinal. Creemos que el Espíritu Santo es el Maestro divino, quien guió a los apóstoles y profetas en toda la verdad, conforme ellos se entregaban a escribir la revelación de Dios, la Biblia. Escuchen esto, hermanos, este es el punto. Todo creyente posee la presencia del Espíritu Santo, quien mora en él, desde el momento de la salvación. Y el deber de todos aquellos que han nacido del Espíritu consiste en ser llenos o controlados por el Espíritu. Ese, hermanos, es uno de los temas más importantes y dominantes en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es un regalo, es un don de Dios para todos los creyentes, para todos. Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14 dice que después de haber escuchado el evangelio de la salvación y haber creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Otro pasaje clásico para explicar esto es 1 Corintios 12. Véanlo ahí, 1 Corintios 12 del 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Está hablando de la iglesia, de Cristo, somos uno. ¿Por qué somos uno? ¿Por qué somos uno? Versículo 13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos o griegos, ya sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Es un regalo para todo creyente, hermanos, desde el momento que cree en el Señor Jesucristo, desde que escucha el evangelio por la fe. Gálatas, miren Gálatas capítulo 3 versículo 2, y vamos a ver el capítulo 4 versículo 6 otra vez. Dice Pablo, escuchen, hermanos, me encanta este versículo por lo claro que es. Esto es lo único que quiero saber de ustedes, le dice Pablo a los Gálatas. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Cómo reciben el Espíritu? ¿Hablando en lenguas? ¿Por medio de algún milagro, manifestación, experiencia, o haciendo algo, o por el oír con fe el mensaje de la palabra? La respuesta ahí, hermanos, es: recibimos el Espíritu por la fe. Gálatas 4:6. Y porque ustedes son hijos, porque son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Él ya lo ha enviado a nuestros corazones. No cabe ni la menor duda, hermanos, de que el Espíritu Santo es un regalo para todo cristiano. Él mora en cada creyente. No tenemos que intentar recibirlo, no tenemos que esforzarnos para obtenerlo, no tenemos que buscar ser bautizados por el Espíritu Santo, no tenemos que cantarle que venga, no tenemos que orar para que esté entre nosotros.
Él ya nos dio la vida para que creyéramos en el Señor Jesucristo. Y al creer en Jesucristo, el Espíritu Santo vino a nosotros y se queda para siempre. Simplemente, hermanos, si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano. Romanos 8:9 dice: pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No es de él. Entonces, hermanos, nuestra responsabilidad, el mandato que Dios nos da, no es que busquemos un bautismo del Espíritu Santo, no es que hagamos venir al Espíritu Santo. El mandato para nosotros es que seamos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios nos ordena. Efesios 5:18 dice, Efesios 5:18. Iba a presentarles, hermanos, un mandato y dos prohibiciones, pero solo les voy a presentar el mandato porque el tiempo no nos ajusta. Efesios 5:18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu, ahí está en forma imperativa. Es un mandato. La responsabilidad del cristiano es ser lleno del Espíritu Santo. El problema es que muchas veces no se comprende qué significa ser lleno del Espíritu Santo o cómo uno llega a ser lleno del Espíritu Santo. Para muchas personas, hermanos, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia emocional que sucede en ciertos momentos. Y por eso constantemente están buscando esos momentos para recibir esa llenura del Espíritu Santo. Algunos la buscan a través de la oración y el ayuno, otros a través de la meditación en su palabra, pero otros a través de la meditación en sí mismos. La mayoría, hermanos, la busca esos momentos de emoción que ellos identifican como la llenura del Espíritu Santo, la buscan a través de la música en la iglesia. Cuando la música se está cantando y está fuerte y están danzando y se están moviendo, entonces dicen: estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Para ellos la llenura del Espíritu Santo es algo que se siente. Es algo que se siente, algo que provoca emociones, sentimientos. Ellos ven la llenura del Espíritu Santo como un vaso que está vacío y se llena de agua. Luego el vaso se vacía, entonces hay que volver a llenarlo. Hay que volver a buscar ese momento, esa emoción, eso que ocurrió, que me llenó del Espíritu Santo. Y así lo ven, y están llenando el vaso, vaciando el vaso, llenando el vaso, vaciando el vaso. Hermanos, no podemos negar la importancia de las emociones, la importancia de los sentimientos, pero esa no es la llenura del Espíritu Santo. No son el único resultado de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo puede traer emociones y sentimientos a nuestra vida, pero no son el único resultado. Para otras personas, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo es lo que llaman la segunda bendición, la segunda unción o segundo bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Para ellos es que hay dos bautismos. El primer bautismo es cuando la persona cree. El segundo bautismo es tiempo después. Y ese segundo bautismo, dicen ellos, hay que buscarlo, hay que esforzarse, hay que pedirlo. Para ellos ese segundo bautismo le proporciona poder al creyente. Y generalmente para ellos el segundo bautismo está acompañado o se manifiesta o es simplemente hablar en lenguas u otra experiencia o señal espectacular. Eso trae como resultado, hermanos, una división entre los creyentes, porque por un lado estamos, y me incluyo ahí, ¿verdad? Estamos los que solo tenemos fe, pero no tenemos poder. O sea, tenemos fe, pero no tenemos fuego, ¿verdad? No tenemos poder. Somos apagados, sin gozo. Y por otro lado están los que tienen poder, fuego, gozo, porque ellos reciben esa llenura cuando hablan en lenguas, o cuando viene alguna profecía, o tienen un sueño, o danzan, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, nosotros
creemos que el hablar en lenguas simplemente es un don del Espíritu, es un don del Espíritu. Siendo un poco más específicos, nuestra declaración doctrinal dice que es un don de señal, un don que ya cumplió su función. Voy a adelantar esas dos diapositivas que son las que hablan de la declaración doctrinal en cuanto a los dones. Hermanos, ¿qué es entonces la llenura del Espíritu Santo? Recuerdo, hermanos, que uno de los ataques más fuertes que ha recibido nuestra iglesia fue en la misión de Singizapa. Yo no sé si Alejandra se acuerda de esto, pero Alejandra es de Singizapa, ¿verdad? Pero un día, hermanos, que llegamos a la reunión en Singizapa, las hermanitas de Singizapa venían preocupadas, ¿verdad?, a donde mí. Y me dijeron, Pastor Julio, o hermano Julio, así me decían, hermano Julio, fíjese que la gente de estas iglesias, y no voy a decir los nombres, hermanos, la gente de estas iglesias está diciendo que nosotros somos una iglesia de demonios. Y yo les dije, bueno, ¿y por qué dicen eso? ¿Por qué dicen que somos una iglesia de demonios? Las hermanitas me dijeron, porque según ellos, nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Entonces yo les dije, bueno, ¿y por qué dicen ellos que ellos sí creen en el Espíritu Santo? Esa fue mi pregunta. ¿Por qué dicen ellos que ellos sí creen en el Espíritu Santo? Entonces las hermanas me dijeron, pues porque ellos sí hablan en lenguas, si oran en el Espíritu, si danzan, si gritan, si se tiran al suelo. Y una hermanita me dijo, de hecho, la otra vez en el culto, uno de ellos se subió a las vigas del techo y la viga se quebró, cayó al piso y se quebró el brazo, pero dijo, aleluya, es para la gloria de Dios. ¿Será cierto que somos una iglesia de demonios y que no creemos en el Espíritu Santo? Porque no practicamos ese tipo de cosas. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo no es una emoción, no es algo como llenar el vaso y que se vació el vaso. No es una segunda unción, no es un evento espectacular. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, la podemos ver como la de un barco de velas. Cuando el viento sopla, hincha las velas del barco. ¿Y qué hace entonces? Mueve el barco en la dirección del viento, lo controla. El viento impulsa al barco en su dirección. Entonces el barco es controlado, es movido, es impulsado por el viento. Así deberíamos entender la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es una vida dirigida, controlada, movida, impulsada por el Espíritu Santo. Vamos a leer otra vez Efesios 5 del 18 al 21. Vean el mandato de ser llenos del Espíritu Santo y vamos a ver los resultados de ser llenos del Espíritu Santo. Dice, no se embriagan con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Ok? Ahí está el mandato. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y si seguimos leyendo, dice, esposas, estad sujetas a vuestros maridos. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Capítulo 6, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Más adelante, padres, no seáis ásperos, no desanimen, no desalienten a sus hijos, sino instruyanlos en la disciplina y amonestación del Señor. Vamos ahora a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16. Dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría,
enseñándose, amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y si siguen leyendo, ¿qué dice el versículo 18? Esposas, estad sujetas a vuestros maridos. Versículo 19, maridos, amad a vuestras esposas. Versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres. Lo mismo. ¿Ven que es lo mismo, hermanos? Entonces, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Colosenses nos dice, llenándonos de la palabra de Dios, siendo gobernados, controlados por las Escrituras, haciendo de nuestro corazón el hogar de la palabra de Dios. El inquilino permanente de nuestro corazón debe ser la Biblia, para gobernar nuestro corazón. El mandato de ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, no es otra cosa que nuestra responsabilidad en el proceso de ser santificados. Nuestra santificación progresiva y continua, ese trabajo de hacernos a la imagen de Jesucristo, que seamos transformados a la imagen de Jesucristo, lo hace el Espíritu Santo. Pero nuestra parte es llenarnos de Él. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Un cristiano lleno del Espíritu Santo, hermanos, no es un cristiano que habla en lenguas, o que profetiza, o que danza, o que realiza una sanidad, o cualquier otro tipo de milagro. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es uno que vive a la imagen de Cristo. Es uno que canta alabanzas para adorar a Dios y edificar al hermano que está a la par. Es un cristiano que siempre está agradecido con el Señor. Es uno que por amor al hermano le puede enseñar y le puede amonestar cuando está en pecado para buscar su arrepentimiento. Es un cristiano humilde. Es un cristiano que se somete de acuerdo a los diseños de Dios. Una esposa llena del Espíritu Santo es una que se somete a su esposo. Un esposo lleno del Espíritu Santo es uno que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y no es áspero con ella. Hijos llenos del Espíritu Santo son aquellos que obedecen a sus padres. Padres llenos del Espíritu Santo son aquellos que no exasperan a sus hijos, sino que los instruyen en la disciplina del Señor. Empleados llenos del Espíritu Santo son los que no son rebeldes en su trabajo, sino que sirven a sus jefes como sirviendo al Señor mismo. Jefes llenos del Espíritu Santo son aquellos que no practican la injusticia, sino que tratan a todos con justicia y equidad. Eso es un cristiano lleno del Espíritu Santo, hermanos. Ahora, si usted no está viviendo una vida así, si no está viviendo una vida así, puede ser porque no ha recibido al Espíritu Santo, porque no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y yo le digo, arrepiéntase de sus pecados, crea en el Señor Jesucristo, crea que Él es el Hijo de Dios, que vino para salvar a los pecadores, que dio su vida en la cruz, pero que resucitó y que ahora vive y reina para siempre, y que debe ser su Señor, porque es Señor de todas las cosas. Crea en el Señor Jesucristo y luego comience a llenarse de su palabra. Ahora, si usted de todo corazón está convencido que es cristiano, que cree en el Señor Jesucristo, pero no está viviendo una vida como la que acabo de describir, entonces lo que le hace falta es ser obediente al mandato de Dios. Sea lleno del Espíritu Santo, llénese del conocimiento y de la práctica de la palabra de Dios. Al final, hay 2 diapositivas al final. Creo que los más grandes, los más grandecitos, como dicen los guatemaltecos, por no decir los más viejitos, los más viejitos, los más grandecitos, nos vamos a acordar de este canto.
Yo sé que nos vamos a acordar de ese canto. Era un canto que decía: satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Cristo. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Si Dios nos pudiera responder ese canto, Él nos diría esto. Esta sería la respuesta de Dios: satúrate, Hijo, con mi espíritu. Satúrate, Hijo, con mi espíritu. Abre mi palabra, ponla en acción ahí en tu corazón, oh Hijo. Abre mi palabra, ponla en la acción ahí en tu corazón, oh Hijo. Esa sería la respuesta de Dios. Así que, hermanos, seamos oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. Seamos llenos del Espíritu Santo, como llenando nuestro corazón de su palabra. No somos una iglesia de demonios, hermanos. Creemos total y completamente, y estamos convencidos de que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y nos guarda hasta el final. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.